¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Francisco Fernández Gálvez, soy docente del CEBETIS número 116 en Mesa de Otay y hoy voy a presentarle a mis alumnos las cuentas de control del método completo, o sea, el método que lleva o que usa un sistema de inventarios perpetuos de control de sus mercancías, de sus artículos terminados y las cuentas necesarias para llegar a los resultados o resultado del ejercicio. Me permito en esta ocasión y por primera vez mostrarles que la opción con que estoy grabando este video se llama OBS Studio y es un programa gratuito muy poderoso. Al inicio parece un poquito complicado porque son demasiadas opciones, pero créanmelo que en unos cuantos minutos se adecua uno a este gran programa. Entonces voy a continuar con la explicación ahora sí del método completo de costos. Primeramente voy a dar una justificación de que en mi caso como maestro del CBT número 116, normalmente hago un examen diagnóstico con mis alumnos. En este caso ya los conozco a un grupo de ellos. En el otro pues traigo muy buenos antecedentes de ellos también. Entonces, en lugar de hacer un repaso y dado que se nos sugiere ya no tocar el método incompleto de costos, irnos directamente al método completo, yo trato de matar dos pájaros de una sola pedrada, como decimos en el rancho. Por una parte, el repaso lo hago con el método analítico, que es el método que se vio principalmente con el sistema de pólizas, utilizando el, la solución informática llamada Conta Fiscal Fácil, de la compañía Software Fácil, y que durante todo un semestre estuvieron manejando principalmente el método analítico. Entonces, yo inicio el semestre de costos con un repaso de las cuentas que se utilizan en ese método, pero ya involucrándolos en los sistemas de costos. Tanto el método incompleto como el método completo son dos métodos que son meramente, vamos a llamarlo así, académicos, didácticos, que hacen que el alumno se introduzca al área de costos. Y aunque ignoro por qué en nuestro nivel ya no se trata o se pretende no tratar el método incompleto, yo acabo de revisar los planes de estudio de la Universidad Autónoma de Baja California y veo que a los alumnos del área de contabilidad se les sigue impartiendo ese método. ¿Por qué? Porque es una manera de practicar el manejo de cuentas, hacer todo el proceso hasta llegar a estados financieros. Entonces, en este caso voy a decirles que, contrario al método anterior en que utilizábamos una cuenta para cada concepto, por ejemplo en el área de compras teníamos compras, gastos sobre compra, devoluciones y rebajas sobre compra, ventas, devoluciones y rebajas sobre venta, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparte teníamos un inventario de materia prima, inventario de artículos terminados, inventario de producción en proceso. Pues ahora nos vamos a concentrar en 4 cuentas. 3 de ellas son cuentas de balance, cuentas de activo circulante, el almacén de materias primas que anteriormente lo llamábamos inventario de materias primas. Ahora vamos a tener, en lugar del inventario de artículos terminados, vamos a tener almacén de artículos terminados. Estas dos cuentas cambian de nombre y se deben de manejar mediante el sistema de inventarios perpetuos con el método PEPS para cumplir con disposiciones fiscales. Bueno, eh, en su momento también haremos un repaso de los principales métodos de evaluación de inventarios mediante el sistema PEPS, WEPS y promedio, y en mi caso siempre llego o pretendo llegar
a que el alumno entienda no solamente el manejo mecánico de hacer las operaciones en una tarjeta de almacén o en un sistema dedicado a la evaluación de inventarios. No, yo pretendo que lleguen a la determinación de un estado de resultados en cada una de esas prácticas. ¿Por qué? Porque ahí podemos controlar nuestras ventas. Con un dato adicional tenemos nuestras ventas. Y por otro lado, manejar las salidas del almacén mediante un método determinado, que en este caso dijimos PEPS, y hacer el comparativo entre el método PEPS, WEPS y promedio, y llegar a determinar en qué método se generan mayores utilidades. La mayoría de los alumnos se va con la finta y decir, no, pues debemos utilizar el que más utilidades me represente. Y, y normalmente llego yo y les digo, ok, ahora piensen que estos métodos, el hecho de tener mayor utilidad representa mayor pago de impuestos. ¿Les convendría? Entonces ya empieza su perspectiva diferente, decir, ah, caray, no. Bueno, sin embargo, ahorita no hay de otra sopa, no más que fiscalmente dice, use este método y es el que hay que utilizar, el método PEPS. Pero como estudiantes de la carrera de contabilidad, en este caso técnicos en contabilidad, pues deben saber que además de esos tres, existen otros sistemas de evaluación de inventarios. Pero aquí, en, en este nivel, veremos solamente esos tres. Bueno, pues, ¿de qué se carga y de qué se abona estas cuentas? En el caso del almacén de materia prima, primero por nuestro inventario, que vamos a llamar que es nuestro inventario inicial de materias primas. Se incrementa por las compras de materia prima, por los gastos sobre compra, por las devoluciones de materia prima recibidos por los departamentos productivos. En este caso, observen cómo producción en proceso tiene un abono, y esto significa que estas materias primas ya no las vamos a utilizar, posiblemente nos dieron de más o no se pudo producir la cantidad que se quería y no podemos tener esas materias primas en el área de producción, en las líneas de producción, y los regresamos al almacén para que ellos lo controlen. También pudiéramos tener reposiciones de materia prima a departamentos productivos, y por otro lado veríamos los abonos en nuestra cuenta de almacén. La primera pues representa los movimientos que tenemos hacia las áreas productivas, es decir, materias primas entregadas a departamentos productivos. Observen que aquí tenemos un abono, salen las materias primas y pasan al área de producción en proceso. Por otro lado, también en el almacén de materias primas, pues podemos tener devoluciones de materias primas que hagamos a proveedores. También las disminuciones de nuestras materias primas que disminuyan de valor por el motivo que sea y que sean autorizadas por la gerencia, como los casos de mermas, pues aquí le hacemos un abono. Y aunque no nos dediquemos como empresa a vender nuestras propias materias primas, pudiera darse el caso que tengamos un sobrante o que otra empresa amiga tenga necesidad de materias primas y nosotros tengamos de más, pues también les podemos vender. Entonces aquí también reflejaríamos una salida para venta de materias primas. Por el lado del almacén de artículos terminados, bueno, vamos a explicar primeramente lo que es producción en proceso. Pues vamos a empezar con nuestro inventario inicial y luego vamos a recibir los materiales desde el almacén de materia prima, los recibimos para nosotros transformarlos. Para poderlos transformar, les agregamos mano de obra directa, mano de obra que es representada normalmente por nuestros obreros. Por otro lado, tendremos un sinnúmero de gastos indirectos de fabricación. ¿Cuáles son? Pues todos los gastos que ni son materia prima directa ni mano de obra directa, que sumados estos dos elementos del costo sería lo que llamábamos el costo primo. Bueno, pues en gastos indirectos
de fabricación iría un sinnúmero de subcuentas, como pudiera ser los sueldos de los supervisores, todo el personal que no está involucrado como obreros y que son parte administrativa en el área de producción. Aquí cabría el pago de la energía eléctrica, el pago de otras materias primas indirectas, todo iría en gastos indirectos de fabricación. Bueno, en esta cuenta, pues conforme se vaya terminando la producción, esa producción terminada le damos una salida mandándolo al almacén de artículos terminados. Esto puede ocurrir dependiendo del producto que se esté fabricando, en unas cuantas horas, al final del día, a veces varias veces durante el día se están mandando al almacén diferentes artículos terminados. Y algunos que duran más tiempo, bueno, en cuanto estén terminados, serán mandados al almacén de artículos terminados. También en la cuenta de producción en proceso tendremos las salidas de materia prima que sean regresadas al almacén. Entonces aquí tenemos un abono, mientras acá tenemos un cargo en el almacén de materias primas. Y por último, tendríamos un saldo aquí. Este saldo me va a representar el valor de mi producción en proceso. En pocas palabras, mi inventario final de producción en proceso. Y como esta cuenta es una cuenta de resultados al final del periodo, cuando vayamos a hacer estados financieros, pues debe quedar en cero. Entonces vamos a abonar por el valor de ese inventario final que hayamos tenido. ¿Y contra qué lo vamos a mandar? Pues obviamente con la cuenta de inventario de producción en proceso. Siempre al final de un periodo se van a hacer recuentos físicos. En el recuento físico de almacén de materia prima y almacén de artículos terminados, pues debe de coincidir con lo que llevamos en nuestras tarjetas de almacén o en nuestro sistema informático que nos sirva para la evaluación de nuestros inventarios. Si hubiera diferencias, pues habrá que hacer ajustes y en algún momento responsabilizar a algún personal por el faltante. En el inventario de producción en proceso, yo siempre le digo a mis alumnos que se deben de allegar de personal capacitado para ello, y en ello puede ser los ingenieros industriales, en los cuales nos puedan valorar cuánto de avance lleva cada producto que esté en el área de producción en proceso y que aún obviamente no se ha mandado al almacén de artículos terminados, porque estamos hablando de productos que no han sido terminados. Podemos tener unos al 5%, al 10%, al 15%, 90%, 95%, y ya el del 100% pues se va al almacén de artículos terminados. Mientras tanto, esto se queda en las líneas de producción. Y en este momento, ese recuento físico, pues vamos a tener diferentes productos a diferentes avances. Entonces, aquí no hacerlo nosotros. Podemos apoyar al ingeniero industrial, pero que sea él que nos ayude a la evaluación de estos inventarios. Es una sugerencia. Bueno, pues con esto queda terminado las cuentas de control para el método completo de costos. Pero esto todavía sigue el proceso natural, que es llegar a la determinación de los estados financieros. Bueno, si se acuerdan de las cuentas de control del método incompleto, pues aquí teníamos mano de obra directa y gastos indirectos de fabricación. Ya no los vamos a utilizar porque ya se utilizaron directamente en la cuenta de producción en proceso. Entonces ya las cuentas que tenemos que cancelar, porque recuerden que todas las cuentas de resultados tienen que tener un saldo cero. Entonces nos vamos a la creación de una cuenta de pérdidas y ganancias, en la que empezamos siempre con el saldo que tenemos en ventas,
lo tenemos abonado, hacemos un cargo a ventas con abono a pérdidas y ganancias. Luego cancelamos el saldo que tengamos de costo de producción de lo vendido, que va a estar todas las sumas de todos los artículos o de todas las ventas que se realizaron. Su saldo va a ser nuestro costo de ventas o costo de producción de lo vendido. Bueno, pues lo vamos a cancelar contra la cuenta de pérdidas y ganancias. En este momento, nuestra cuenta de pérdidas y ganancias tendría ventas menos costo de ventas, tendríamos nuestra pérdida o utilidad bruta. A esa utilidad o pérdida bruta le vamos a agregar los gastos de operación. Si tenemos una utilidad bruta, pues le estaremos restando los gastos de operación. Si tuviéramos una pérdida, lo estaríamos sumando e incrementando la pérdida. Bueno, hay estos gastos de operación, que serían los gastos de venta que están cargados y los gastos de administración que están cargados, los vamos a abonar y los vamos a cargar a pérdidas y ganancias. Este es un proceso que se aprendió desde el primer semestre que llevaron contabilidad y llevaron estados financieros. Bueno, si tenemos gastos y productos financieros, podemos tenerlos en diferentes cuentas o en una sola. En este caso, vamos a tener productos financieros y gastos financieros. Vamos a suponer que en este caso tuvimos un saldo acreedor, lo cual representa que tenemos una utilidad. Entonces, estos productos financieros los vamos a cancelar contra pérdidas y ganancias, con lo cual estos productos financieros me incrementarían un poquito la utilidad o disminuirían un poco la pérdida. Por último, el saldo que tengamos en pérdidas y ganancias, si el saldo es acreedor, tendremos una utilidad. Entonces, esa utilidad, ese valor, cargamos a pérdidas y ganancias y lo mandamos a utilidad del ejercicio. Si por el contrario, en lugar de utilidad, tuviéramos pérdida, entonces ese saldo sería un saldo deudor, sin deudor. Y lo cancelaríamos con un abono contra resultado del ejercicio, que en este caso va a ser una pérdida. Entonces, un cargo a pérdida del ejercicio. Con esto, doy por terminado la explicación del método completo de costos. Espero que sea de utilidad para ustedes y les recuerdo que este video lo estoy grabando mediante el programa OBS Studio y quise promocionar el programa porque algunos maestros me preguntan qué sistema utilizo. Entonces les hago la aclaración que yo utilizaba Camtasia Studio. Es un programa algo carito, y ya la versión que yo tengo es un poquito antigua, ya de muchos años. Entonces quise darme la oportunidad de probar con nuestro nuevo programa. Entonces, por mi parte es todo. Que tengan un feliz día, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video, que será la explicación de una práctica de el método completo de costos. Hasta pronto, soy Francisco Fernández Gálvez, docente del CEBETIS número 116, en Mesa de Otay, en Tijuana, Baja California.